nuevamente con Nuno Matos en una parte 2, ¿no es cierto?, de la charla del otro día, que sentimos que nos quedaron cosas por contar. Los dos nos mandamos un mensaje después de charlar que teníamos ganas de seguir hablando y seguir compartiendo cosas y quedó pendiente varios temas. No sé si Ujú. hubo algún tema vos que te quedó ganas de expandir de aquel día, o si no te empiezo a decir los que tengo acá ya marcados como para charlar. Yo me quedé muy curioso con lo que tienes ahí. El primero que anoté acá como tema en mi machete es el tema de sanar el miedo al mar, de curarlo y de por qué, de afundar, de profundizar. Yo creo yo en mi poco análisis de esto, de que hay dos principales temas. El miedo al ahogo, aunque sea en mi experiencia miedo al ahogo, y miedo a lesionarse o a volver de una lesión, que también son los casos de las personas que más me escriben, es por eso. Tengo miedo a ahogarme o me lesioné y desde que me lesioné tengo miedo a volver a lesionarme y cada vez que voy a un mar que quizá no está tan grande como cuando estaba antes, tengo un cliente particular que me dice siempre esto, no logro entrar al agua y sé que tengo la habilidad, pero desde que tengo este problema en la espalda, que me lastimé, no logré superar eso y no sabe cómo. Intentó con mi apnea y no lo logró, se siente más confiado en la parte de la apnea, de la respiración, pero igual ve al mar y frena, hay algo que lo frena y no Sí, sabe qué puede ser. ¿Y qué herramientas podrían ellos trabajar y lograr empezar a transformar eso desde tu lugar, desde tu conocimiento? sí. Bueno, entonces, dos cosas principales para mí. Una cosa es el miedo, es una emoción, es como hacer para la manejar mejor. La otra es la otra es lo trauma que después puede originar el miedo o el congelamiento de no entras en el mar. Llegas allá, pero no consigo entrar. Am, venga, tres cosas. Después porque puedes... Una cosa es el miedo de me lesionar una otra Ujú. vez, y me quedar limitado para surfear o para mi vida cotidiana. Lo otro es lo miedo, cuando me dices miedo de me ahogar, sí, ahogar, Ujú. em, lo que me estás diciendo es miedo de morir. Ujú. Es lo mismo de la muerte. Ujú. Es la muerte que está en último caso. Eso que nos hace quedar muy, nos trae muy miedo, ¿no? Y pueden congelar o salir, Ujú. fugir. Em, entonces, para mí, en, en términos de la emoción miedo, miedo de morir, miedo de milicionar. Em, mi trabajo, lo trabajo que hago, intenta siempre que lo atleta o lo cliente se queda más íntimo con el miedo. Ujú. Nuestra tendencia como seres humanos es que lo que es desconfortable no nos gusta, no queremos, nosotros queremos salir, hacer check-out. Mi abordaje es que no haces check-out, haces check-in. Te vida vuelve para tu miedo, no fujas de don't run. Eso me anoté acá que me pareció interesante de... Suena fácil decirlo, pero en el momento, de hecho él me decía eso, me decía, cuando entreno la apnea, supero mi miedo y... Pero se escapa, hace eso. Cuando le aparece el miedo, no lo enfrenta, se va. Que a veces también es una especie de autodefensa y autocuidado, porque por ahí si entra en ese mar, va a terminar pasando Ujú. un miedo. El tema es que quiere lograrlo, no es que, no, listo, ya está, me resigno. Quiere poder superar eso y no encuentra esa forma de justamente de abrazar ese miedo. ¿Y cómo puede hacerlo? O sea, Ok, si fuera yo, ¿cómo puedo? Veo el mar y me tiemblan las piernas y quiero entrar, pero no entro y me escapo. right. Ok, porque no se trata solo de dominar la emoción o la conquistar o de quedar íntimo con la emoción. Eso es un proceso que lleva tiempo. Además, tú necesitas de otras cosas que yo lo amo, capacidades. Ujú. También las amo, las llamo de músculos internos. Ujú. Porque nosotros tenemos una musculatura física, Ujú. tenemos músculos, tenemos un número finito de músculos físicos, pero tenemos
un número infinito de músculos internos. Si tú repites una cosa nueva, si la repites muchas veces, tú rápidamente fortaleces esa capacidad, ese músculo interno. Entonces lo que tú vas a decir, si alguien tiene un problema con un trauma, miedo de ahogar o miedo de se lesionar, no se trata solo, hablando de lo que hago como coach, de quedar íntimo con miedo. En paralelo debes desarrollar capacidades nuevas que te complementan tu conexión con el miedo. No es solo tratar del miedo per se, la emoción. A la vuelta tienes que desarrollar capacidades que después, como en un puzzle, cuando la situación extrema o la que hace lo trigger del trauma, del miedo, aparece, tú te vas a quedar más tranquilo. No que no vas a tener miedo, lo miedo nunca va a desaparecer. El miedo es súper importante. Como todas las emociones humanas, todos son muy importantes. Pero esas emociones que le llaman de negativas o destructivas, miedo, raiva, vergüenza, todas ellas son muy importantes porque tienen mucha sabiduría. Él en este caso, por ejemplo, está por un lado haciendo kinesiología para tratar de su lesión. Por otro lado, entrena conmigo apnea, ahora va por el segundo mes. Por otro lado, hacía su entrenamiento de apnea por su propia cuenta. Y a eso te referís con trabajar los contornos alrededor. Pero le sigue faltando algo. Yo no tengo cómo ayudarlo yo. Porque estás tratando de estados alterados de conciencia a través de tu entrenamiento de apnea. Lo que me parece, porque nunca lo he hecho, solamente como nadador acostumbraba a hacer el batimiento subacuático mucho. Yo sé que mi idea es que durante ese entrenamiento tú entras en un estado alterado de conciencia. ¿Es verdad? Si lo llevas a un límite, sí. Hay dos formas. Una, si llevas la apnea hasta un límite, sí, porque de hecho necesitas usar la visualización para poder superar ese límite. Y hablando de otro tema que no es lo que estoy entrenando ahora, que es la hiperventilación, que a veces Wim Hoffman hace un poco de eso y otras también dentro del yoga hay un montón de ramas. Esa hiperventilación también, al depravarte de oxígeno en el cerebro, te hace entrar a otros estados de conciencia, pero no es lo que estoy trabajando en entrenando ahora. Right. Eso es más del breathwork, que tengo unas sesiones que he hecho y compartido para mí, para otras personas que son muy poderosas emocionalmente, pero en la apnea específica, por ahí sí, en ese lugar donde llevas al límite o donde tu imaginación es muy fuerte para visualizar que estás realmente en esa situación, o para distraer la distorsión del tiempo, que también se hace tratar de distorsionar que el tiempo pase más rápido para que la apnea pase más rápido. Hay un estado de conciencia diferente. El punto específico del miedo que ataco yo es el miedo al ahogo. El miedo al ahogo y reducir ese estrés fuerte que te puede producir este trabajo de la ola y sentir que estás como estoy casi muriéndome. Transformar eso en placer. Para mí ese es el punto específico de transformar eso en esto está todo bien. Hasta me gusta esta sensación porque la entrené muchas veces. Ok, entonces estás desarrollando una nueva capacidad de quedar con el desconforto de no tener ar. Eventualmente hace una transición para algo que es placeroso. Entonces eso es un estado alterado de conciencia. Se ha cambiado. La otra cosa que estás haciendo es un trabajo fisiológico. Estás capacitando el músculo, el pulmón, el corazón, todo para que las trocas de oxígeno se queden muy eficientes, más eficientes. Es un trabajo fisiológico, es un trabajo de se quedar más confortable con lo desconforto de no tener oxígeno. En mi abordaje sería eso es muy importante, pero lo combinar con otro trabajo más específico de lo que para eso tendría que conversar con el atleta o el cliente. Lo que te pasa. Le di tu contacto, le dije que te escriba. Pronto. Lo que te pasa siempre que eso acontece, te recuerda de alguna cosa, memorias, alguna cosa del pasado te haya acontecido, que te ha dejado
más vulnerable en esas situaciones. Y después explorar por allá, encontrar una root cause, una raíz. encontrar una raíz y después trabajar por esa raíz a través de desarrollo de capacidades, de músculos internos. Okay. Con lo que más me quedo de todo es que me encanta el concepto de abrazar el miedo, de intimarse con el miedo. Y me hiciste recordar a no sé cuál es el título de él, pero Charlie, se llama Charlie Murray, si no me equivoco, y trabaja con sueños lúcidos. Ajá, interesante. Es súper interesante. Y él entrena a las personas, o ayuda a las personas a justamente... Él tiene sueños lúcidos desde los, no sé, 8 o 12 años, sí. ¿no? Así, los usaba para placer y diversión y andar en skate y cosas así. Y ahora los usa más para... Medita, dentro del sueño lúcido se pone a meditar. Y bueno, es un trabajo profundo con clientes donde cuando aparece una pesadilla, un sueño, pesadero o pesadilla, sí, que vayan hacia esa pesadilla y que abracen. Si aparece un monstruo, por así decirle, que puede ser cualquier figura incluso, que la abracen. Que la persona dentro del sueño haga eso. Hace todo el sentido. Yo estoy loco por hacer entrenamiento con él porque me parece súper fascinante de poder usar el momento de dormir para seguir entrenando. Sí. Me pasa que a veces aguanto la respiración. Empecé a tener apnea de sueño, pero desde un lugar positivo. Sé que hay una apnea negativa, que es peligrosa, pero me empezó a pasar que estar todo el tiempo con este disco repetitivo, de estar hablando siempre de lo mismo y entrenando lo mismo, que mientras duermo me doy cuenta que empiezo a aguantar la respiración. Mi pareja me lo dice, che, estás aguantando la respiración. Y yo, sí, genial, estoy entrenando mientras duermo. Y me imagino que también esa visualización, ahí quería llegar, la visualización como trabajo, debe ser muy interesante también. Y preguntarte qué se puede trabajar en ese aspecto, en ese campo de visualización. Y cómo, la pregunta la tenía por acá anotada a modo machete, pero era algo así de cómo activar esa visualización y qué herramientas hay. Yo conozco muy poquito que es visualización, más que cerrar los ojos e imaginar. Sé que hay mucho más, pero no conozco en profundo el tema. Sí. Una otra vez, visualización es una técnica de entrenamiento psicológico muy usada en el deporte. La psicología del deporte la usa mucho tiempo. Es muy útil. Yo la uso en los atletas que necesitan de ese ejercicio, de esa práctica. En algunos casos sí, yo la doy. Entonces eso para decir que no es no es necesariamente una práctica que todos mis clientes van a tener. ¿Okay? Al paso que la psicología del deporte es muy difícil que todos no la van a hacer. ¿Okay? Lo que pasa con la visualización, para mí lo que está faltando ainda es que la visualización es abordada solamente de una perspectiva mental. No la abordan de una perspectiva somática. Lo que quiero decir con eso es cuando tú juntas lo trabajo que estás haciendo mentalmente, visualizando con los eyes closed, Ojos cerrados, tú adicionas la dimensión del cuerpo, todas las sensaciones que están surgiendo momento a momento con la visualización. Entonces eso es yo diría que una visualización integral, con cuerpo y mente y cuerpo también, acoplados. Eso es una forma, ¿ok? Puedes hacer de muchas maneras, porque el cuerpo, dependiendo de dónde las energías están fluyendo, tú puedes tornar creativo de una forma como haces el ejercicio, la práctica. En términos de mental, venga, eso tiene muchas cosas que lo puedes hacer de tus ojos, todo lo que estás viendo de aquí, o puedes tener una cámara externa, puedes hacer un slow down en lo timing, puedes hacer zoom in, zoom out. Si necesitas de entrenar aspectos técnicos, tú puedes hallar al pie, ver exactamente dónde estás colocando el pie, al milímetro casi. Sí. Tú puedes hacer todo lo que quieres en la visual, porque nuestro cerebro, nuestra mente tiene todo lo que la cámara tiene y mucho más. El zoom out te refieres como a verte como si fuera un dron, un águila desde lejos. Como si fuese un dron, sí, tercera perspectiva, la primera perspectiva también. La primera vez que escuché hablar de visualización y que descubrí y lo viví en carne propia
hace muchísimos años, con un ejercicio muy simple pero que funciona muy efectivo, que era de cerrar los ojos, y escuché toda esta guía que era muy simple pero te conectaba enseguida, que era cerrar los ojos, imagínate que tenías un limón en la mano, sentir el peso del limón, sentir la textura del limón, sentir el olor del limón de la cáscara, imaginarte el peso del cuchillo, cortarlo con los ojos cerrados, imaginándolo en un gajo de esos que podés ponerte en la boca, chuparlo y enseguida empezás a producir saliva. Como si fuera Como que si estás fueran, ya. con el limón real en el lugar. Y eso fue cuando dije, wow, qué poderoso que Sí, que puede. solo imaginando podés hacer Sí, eso. por eso es que es muy bueno, porque cuando tú estás haciendo la acción en tu esfuerzo, cualquier que sea, lo cerebro está activando algunas áreas en tu cerebro, y cuando haces la visualización, las mismas áreas se activan, exactamente las mismas. Entonces, por eso que es muy importante para desarrollo de técnica, por ejemplo, de confianza también, de muchas cosas, pero puedes ser muy creativo con visualización. Me linkea al tema que tenía por acá también anotado de cuáles son las emociones, los pensamientos negativos en el surf, tanto para atletas de alta performance como también para surfistas normales que van a estar en el agua y que hay unas marañas siempre dando vueltas, y cuáles son las que te van a llevar al camino equivocado y perder performance. Sí, venga, en performance surfing es muy, yo le diría que es transversal a todos los deportes, es igual para todos. Es lo miedo de que no me voy a quedar bien, es miedo de no me sentir intimidado con mis oponentes, entonces me quedo inseguro, empiezo con pensamientos negativos sobre mí propio. La otra aspecto es cuando tú estás haciendo, tu imagen de suceso es muy importante para ti, entonces estás constantemente o te comparando con los otros o intentando percibir lo que los otros están pensando de ti, piensan que es muy bueno o no. Entonces, la imagen, la percepción de mi imagen es una cosa que es transversal a todos los deportes, surf, fútbol, gimnástica, todo. Los miedos, la vergüenza, la raiva, son todas emociones que yo trabajo con todos los atletas. No me interesa que lo despuerto. Pero mismo así, me puedo quedar un poquito más específico durante la estructura del surfing con los hits, con las eliminaciones, con el tiempo. Sí, eso tiene una especificidad de presión que es muy importante que más una vez te quedas confortable debajo del desconforto, de la presión. Para que la presión no toma cuenta de ti, pero tú tomas cuenta de la presión, usas esa energía, porque si tú parares en prestar esa atención cuando estás debajo de mucha presión, tu cuerpo está vibrando mucho, tiene mucha energía ahí. Ahí te quería preguntar, justamente en eso que nombraste recién, de que ahora conversando, para quien está escuchando también, por ahí es fácil identificar eso de saber, sí, me pasa esto, estoy en un tanto en X deporte como incluso en la vida, y de repente estoy en un pensamiento que sé que me está en un loop mental que es negativo y no me ayuda. Pero por ahí no encuentro el origen de que, y la pregunta sería, ¿cómo detectar ese punto en el cual uno de repente, en un pensamiento, por alguna cosa externa o interna, entró en ese camino, Ciclo negativo, en ese ciclo sí, negativo, vicioso, exacto, gracias, sí. y empieza como a, que ya una vez que entró es muy difícil detectarlo De y salir. salir. Entonces, ¿cómo puede tanto detectar justo cuando está entrando en ese ciclo negativo, o una vez que entró, tratar de tomar una distancia y lograr un freno? Porque si no es una bola de nieve que crece. Esa es muy buena pregunta. Entonces, todos nosotros, todos seres humanos, todos tenemos una manera de ser individual, a way of being. Esa manera de ser no es errada, simplemente es una adaptación al día a día, algo que nos torna automáticos e eficientes durante lo día a día. Y también esa manera de ser, esa way of being, cuando vas al campeonato, o las grandes,
competición, de tenis, de natación, no interesa. Cuando te quedas en la boca del lobo, también una way of being, una manera de ser, va a aparecer. ¿Ok? Como esas maneras de ser son mayoritariamente automáticas, precisamente porque tienes que ser eficiente, no puedes parar para pensar en todo lo que voy a hacer, ¿sabes? Lo primero paso es de conocer quién tú fuiste y es hasta ahora, dentro de ese momento. Entonces yo le daría una práctica de que siempre que estás sobre muy presión, tú vas a hacer tres cositas. Mira como lo que estás pensando, lo que es lo bla, bla, bla. Mira lo que estás sintiendo, observa lo que estás sintiendo y mira lo que haces. Lo que dices o lo que no haces, no dices. Eso es lo primero paso para alguna transformación mínimamente sustentable. Es que tienes que conocer quién tú fuiste y es ahora. Todos los aspectos inconscientes que hacen parte de esa manera de ser tienen que ser traídos para allá. Cuando yo tengo ese conocimiento, eso es como, eso es lo que acontece, sí. Cuando fui una onda malo que caí, boom, ha iniciado todo eso, me ha recordado de memorias pasadas, Entonces tú empiezas por allá. Después de que ganas conciencia de tu manera de ser, dentro del fuego, la boca del lobo, entonces puedes empezar a desenvolver capacidades o músculos internos que te van a llevar a una nueva manera de ser, la que tú quieras, en ese tópico de coaching, porque estás trabajando, o tu desafío, your challenge. Y bueno, siguiendo linkeando temas, quizá esa nueva forma de ser o pasamos de donde no queremos estar en ese ciclo negativo de pensamiento, porque obviamente no va a traer nada positivo, o puede llegar a traer algo positivo. Current way of being, es como le llamo. Current way of being. ¿Trae algo positivo eso o generalmente va a ser solamente... ¿Hay gente Muy que buena se alimente de pregunta. eso? Sí. Nuestras maneras de ser actuales, o current ways of being, tienen las cosas que nos están limitando, las que queremos ultrapasar, pero eso no significa que todo lo que soy hasta hoy es malo y que debo me libertar de todo. No, eso no es una forma errada en mi visión de abordar el problema. Entonces mi manera de trabajar es que lo primero paso es ganar conciencia de mi manera de ser actual, lo que hago, lo que pienso en esos momentos, los hacer más y más conscientes. Guardar todo lo que es bueno en esa manera de ser, porque ser también te va a saber muchas cosas que son buenas y fuertes y que deberían ser honradas y mantenidas para la nueva manera de ser. Para que el atleta no piense pero todos esos años, todo en mi manera de ser es malo. No, debes primero honrar lo que es bueno y después hablar de lo que es limitativo. Lo que está limitando. A mí, por ejemplo, y voy a tocar ahora sí un tema más personal particular, pero que está 100% relacionado a esto. A veces a mí, cuando entro en estos ciclos negativos de estar pensando de una forma pesada, con una vibra que no es buena, me hace quizá enojarme conmigo y por ahí con el contexto, pero ese enojo me da una fuerza que a veces, si no me enojo con algo, no tengo esa fuerza de esto necesito romper, esto necesito conquistarlo, superarlo, romperlo. La uso como un motor a veces de energía, es como un fuego que está, estoy rabioso con algo y la trato de transformar automáticamente en esta energía necesito. Cuando yo antes salía ahora no corro hace mucho tiempo, pero cuando salía a correr era el momento perfecto donde si tenía un día bueno, por ejemplo, cuando trabajaba en Buenos Aires en una oficina, escritorio, si era un día bueno, no disfrutaba de ir a correr. Tenía un día malo porque había tráfico y por ahí iba manejando, iba y me daban ganas de ir a correr y disfrutaba mucho. Y a veces lo uso, ese enojo, esa furia, cuando logro ser consciente de esa furia, para crear algo, para transformarlo en empujo hacia adelante. En mi caso personal. Sí, ¿no? ¿Dónde la sientes en tu cuerpo esa...? Por acá, mirá, solo de hablarlo ya trato de sentir de dónde viene, es como por acá. Ajá. Es como ganas por ahí de gritar. Es como, furia. Furia, entonces, sí, claro, ¿cuál es la emoción? La emoción, enojo, furia,
Es raiva. agresión, rabia. ¿Cómo dices todo raiva? eso. Furia es raiva. Rabia. Sí, Rabia, rabia, rabia. Sí, eres rabia. Tiene mucho fuego, ¿no? Rabia tiene mucho fuego. En este caso, ahora llevándolo por ahí más al surf y a la ola grande, en Nazaré me pasó de, por ejemplo, ir un día con mi mochila, con las patas de rana, sabiendo que estaba muy grande, no tenía la tabla para entrar con el GAN, no tenía para ir con un jet ski, estaba muy grande y llegué directamente a Playa Norte, tarde encima, llegué a las 4 o 5 de la tarde, ya casi sunset, mucho jet ski, mucha espuma gente, grande. Mi intención era ponerme las patas de rana y meterme a nadar. Pero tuve una mezcla de miedo de fallar, miedo de no poder ni siquiera pasar y había mucha gente mirando, mucha gente sentada y yo pensando, no quiero ir a hacer un desastre, miedo de que un jet ski no me vea y me pase por arriba, o vale. poner en riesgo a otra persona por hacer una estupidez. Sí. Y después lo que más tuve fue mucha rabia de ni siquiera haberlo intentado, porque a mí me gusta fallar, no me molesta fallar, me molesta no jugar el juego. Y me quedé con mucha furia porque no entré y me volví a casa triste, mal, pero toda esa fuerza me hizo, no sé si fui al día siguiente o al otro, con seguridad absoluta, voy a entrar sí o sí, esté como esté, esta energía ahora, voy a ir temprano. Bueno, terminé entrando al siguiente y a veces creo que si no hubiera pasado por ese momento de, necesito entrar, no hubiera hecho cosas que hice para poder llegar a entrar al mar o haber entrenado, porque también Sí. eso me hace motivarme de, tengo que entrenar, porque si entro no puedo fallar. O bueno, puedo fallar, pero fallar de una forma segura. Em, pero sí, bueno, ese negativo lo uso. Pero sí, te quería preguntar es cómo, si fuera, ok, ese no es el ciclo el mejor y el ideal para estar, ¿cuál sí es el mejor estado mental para tratar de uno forzar estar en ese estado mental de fluir, de estar como en ese momento donde parece que todo armoniosamente encaja en su lugar? Que Sí. la ola le viene a uno, Sí. que uno tiene el Todo equilibrio está en armonía. perfecto. Sí. ¿Cómo, Flow state, te cómo estás uno hablando logra ahora. entrar en ese... ¿Cómo entrar en flow state? Pero vamos un poquito hacia atrás porque quiero Claro. decir algo de eso que estabas describiendo, esa situación en Nazaret. ¿Cuál fue tu primera emoción cuando llegaste ya en la playa? No, la primera fue wow. Wow. De ver el mar, la fuerza natural y decir, esto es lo que yo quiero. Ok. Ahí quiero estar yo. Sí, ahí quiero Fue estar. deseo, Es deseo. después. Empiezas Después a mirar la bajé, gente. estoy en patas mirando el mar y ver un wipeout y ver un chico intentando con un gun pasar y la corriente llevándolo y pensar, no tengo el nivel y decepción, como estoy decepcionado de mí de no. Sí, pero la primera emoción, ¿cuál fue? ¿En cuál momento? En cuando estás mirando el mar y queriendo entrar, pero sabes que tal vez no es bueno yo entrar. Fue, bueno, duda, no sé si es una emoción duda, pero incertidumbre podría decir. Duda, incerteza, eso es miedo. Es Totalmente. socialmente nos encontramos palabras para describir las diferentes emociones. Entonces, furia por ejemplo, es rabia. Sí, Rabia. 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 Pero rabia también se entiende. O raiva, ok. Para miedo, preocupación, la emoción es miedo. Si tú la notas en tu cuerpo, tú nada más notar que la energía es muy semejante. La intensidad es diferente. Pánico, la emoción es miedo también. Pero la intensidad es muy alta. Estoy en survival, ¿ok? Entonces, lo que me parece, sí, este es lo miedo, la duda, baja intensidad, apareció y tú racionalizaste que tal vez no, bueno, yo voy a entrar, me voy para casa. Ahí después la frustración, rabia, ¿ok? Entonces, lo primero paso para lidar con lo que estaba pasando es reconocer lo miedo, ¿ok? La pregunta es que, ¿cuál fue la función del miedo en ese caso específico? Protegerme, claramente Protegerte. Eso es malo. No, todo lo contrario. Eso es malo. Yeah. Entonces la frustración ciertamente no es porque tenía algo que me estaba queriendo proteger. No estaba frustrado con lo miedo que... Yo estaba frustrado por otra cosa que no tiene una relación con el miedo tan directa. Tal vez más a ver con quién yo soy en el surfing world. Es lo que eso significa para mí. Entonces, yo estaba trabajando contigo. Yo
empezaría a conversar por aquí. Y me quedar curioso, ok, ¿qué eso significa para ti? No poder entrar, ¿Qué eso significa de Federico? ¿Quién es Federico si no puede entrar? Bueno, y ahora empecé a hacer un trabajo ahora que estoy en temporada de que no hay olas y que estoy a punto. En cualquier momento puede Yamila decirme, rompí bolsa y tenemos un bebé ahora en cualquier segundo. Y empecé un poco a cuestionarme, porque a ella no le gusta obviamente que vaya al mar cuando está grande y obviamente es lógico, pero empecé a cuestionarme de, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? A mí me da mucho placer, me divierte. Lo quise desde chiquito, desde chico siempre soñé con olas grandes, entonces es un deseo muy interno, muy de Wow. niño, muy profundo Súper. y llevo un punto también de que soy de la filosofía de no quiero morirme, no quiero o llegar a viejo si querés, mirar hacia atrás en la vida y Eh, decir o pensar, me quedé con las ganas de hacer eso, me hubiera gustado hacer aquello. Siempre intento vivir esa filosofía de no quedarme, no vivir con la sensación de me quedé con las ganas o quisiera haber hecho aquello. Si lo quiero hacer, lo voy a hacer. ¿Cómo, cuándo, dónde? No lo sé, pero... pero lo voy. O intentarlo, aunque sea. Entonces eso es algo que hace muy parte de tu Sí, personalidad, me parece. Algo sí. que no quieres y don't want to miss out. Y te lo puedo llevar más profundo ¿Es si verdad querés. que te no gusta missing out? No, y te lo llevo incluso más profundo. Yo no tengo problema en hacer autoterapias y contar intimidades, pero mi padrino de chico siempre o no, de adolescente te diría, me decía que una de las peores sensaciones era esa, de uno más de grande, mirar atrás y Lo debería estar sí, y intentando. ese motor siempre me hizo tomar la decisión en la vida bueno, de poder trabajar de lo que amo, haber vivido en lugares increíbles y conocer personas fabulosas. Por siempre, aunque sea con un miedo por ahí a hacer cosas, de ¿qué es peor? Vivir con este miedo y bueno, me protegí y seguí mi vida protegiéndome a mí mismo de algún X riesgo y sigo mi vida. O por ahí falla y algo puede pasar, me puedo lastimar, puede salir algo mal, pero si no sale mal y miro para atrás, la satisfacción que eso trae, el placer que eso trae, para mí es mucho más alto que haberme protegido quizá y haber vivido con miedo a algo y, no sé, Sí, venga, pero tienes una progresión en el miedo. Para mí, no me parece que es que tú no has entrado porque solamente porque tenías miedo de las zonas muy grandes. Me parece que es más tu seguranza, como estaban mucha gente, muchas jet skis, poder ser apañado por un jet ski. Tal vez eso tenga pesado más en tu decisión, ¿ok? Entonces, no sería tanto el miedo de ahogar o en ese... También, pero las sí, era condiciones menos. externas, con muchos jet skis, eso no... Si tuviese mucho menos, sería diferente. Tu decisión probablemente, ¿no? Sí, después, eso fue al principio de las primeras veces que fui a entrar. Después en situaciones de similares mares entré y entendí también cómo era más el juego, conocí personas también, ahí todavía estaba solo, no conocía casi a nadie, o te diría que a nadie, que me diga, acá es así, acá dentro, en el Sí, agua este lugar es así. Para mí es todo un un desconocido mundo, wow. absoluto. Todo desconocido Wow. absoluto. Había entrado un día con kite, pero con el kite yo me siento muy seguro por la velocidad que tengo, por lo alto que puedo saltar, eh, pero así solo con mis patitas de rana y mis Sí, brazos sí, sí. y sin conocer a nadie. Después más adelante logré entrar en... Sí, te diría que días de tamaño similar. Y sí, sentir hoy decir, wow, qué bueno, logré lo que quería, ahora quiero más, pero de haber cumplido. Y sí, totalmente, fue un miedo de protección. Por el contexto también que había en ese momento. Haber llegado tarde también, era casi sunset. Y a veces es loco, pero mira que otro tema curioso. Los días soleados, no sé si te pasa, me ha pasado mucho en clase, quizás de surf más con intermedios. Los días Sí. de sol así lindos, las personas tienen menos miedo que Ajá. los días nublados, que por ahí hay tormenta, que por ahí el mar está más chico. He visto caras más asustadas en días de tormenta, o no tormenta, de nubes, Sí, nublados, sí. cielos grises y mares normales, que días de sol con mares más grandes que la gente se siente más confianza. A mí un Salta. poquito me pasa también, ahora ya como que bueno, No, ya me está. parece que sí, porque es una parte del... Lo clima, lo viento, la luz, cambia la cómo
Sí, la textura de la sí. ola, ¿no? Cuando se queda más oscura, Ujú. tiene otra... Asusta más. Asusta más, sí. Quería preguntarte a vos, si querés compartir, cuál es tu relación con el miedo y con el Y mar. tenemos que hablar del flow, Ah, sí, también. Bueno, te dejo elegir lo que quiere. Vamos con el flow, vamos con el Vamos flow con el primero. flow. Entonces, flow state, como lo nombre indica, es un estado, un otro estado alterado, es muy estados alterados de conciencia. Lo llamamos en la psicología de desenvolvimiento estados alterados de conciencia. ¿Okay? Es un desenvolvimiento horizontal, no es necesariamente un desenvolvimiento vertical de acumular de perspectivas. Eso aquí me da acceso a una otra experiencia de la realidad. ¿Okay? Aquí yo tengo, en el primer andar yo veo eso, si voy para más fácil yo veo más, yo consigo ver más y más y más. Es diferente. El flow state es un estado alterado de conciencia que siempre se ha pensado que flow state solo es posible de entrar por by chance, por random, ¿Por por casualidad suerte, sería? por casualidad, Ok. por suerte, ¿sí? Yo no concuerdo con eso. Ah, ok. Yo no No, concuerdo. pensé que decías que sí. Yo pensaba, me esperaba lo contrario, por eso. Sí, porque tú tienes formas que pueden facilitar esa entrada, ¿ok? La básica es lo mismo que como la meditación funciona, es lo mismo. La meditación puedes meditar de muchas formas. Tú puedes meditar corriendo, tú puedes meditar sentado, totalmente inmóvil. O tú puedes meditar cuando estás entrenando en gym. O puedes meditar cuando estás haciendo tricot. O tocando un instrumento. O hablando aquí. Lo que es importante siempre que tiene un puente que tu concentración se va a quedar en esa cosa. Puede ser una persona, puede ser mis músculos trabajando, puede ser mi respiración, puede ser muchas cosas. Puede ser una candle, Vela. una vela, sí, en portugués. Puedo mirar una vela. No interesa lo que, desde que es una cosa sola y lo haces repetidamente. Entonces la atención es constantemente direccionada para esa cosa. ¿Okay? Como si fuera un tunnel vision, una visión túnel donde todo el resto se ve como blurry. Se acaba, me lo sí, imagino, se acaba, estoy jugando con la imaginación mientras me entras en contás. una bola, en una, ¿sabes? Sí, una conexión profunda. Solo hay una cosa, ¿right? Ese estado cuando entras hay una sensación de la percepción de la pasaje del tiempo, se cambia a una percepción de mi effort. Del esfuerzo. El esfuerzo Sí. no es tan difícil, es más fácil, es más armonioso. Las cosas fluyen. Las cosas fluyen. Entonces, lo que pasa es que en flow state, algunas áreas del cerebro que activan cuando tengo miedo o esas contracciones, ellas van a dormir. ¿Okay? Entonces, tu atención está totalmente voltada para la performance, lo que no interesa lo que es la performance. Puede ser deportivo, puede ser fuera, música o lo que hace. Una manera muy buena para entrar en el flow state es de simplemente prestar atención a la respiración cuando estás haciendo el ejercicio. Solo eso. Repite eso muchas veces. Como para poder lograr la concentración o la no distracción. Y también, de vuelta, yo para entender voy a lo personal. Me pasa a veces que si mi mente se distrae donde yo creo que quisiera estar, primero hago link con la respiración. Primero es presto atención en cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y trato de sentir hasta en los pelitos de la nariz. Sí, puedes a ese... Y de la velocidad del flujo, de si mi pecho, mi abdomen se infla, cuánto, si es superficial, si es profunda. Top. Y automáticamente después trato de volver
al foco que quería tener, que no es fácil hoy en día con tanta distracción constante de todos lados. Sí, Pero esa sería una herramienta sí. buena para entrar en ese estado. Eres en ese siempre túnel. constantemente regresar a la respiración. Lo amo, la práctica, yo lo amo no de observación de la respiración, pero regresa a tu respiración. Continúa regresando a la respiración. Ujú. Continúa, continúa. Siempre regresando in and out, in and out, in and out. Eh, Eso no es una Bien. muy buena... Voy a hacer una mini pausa porque estoy grabando. Pero por las dudas. No viene causa. Ya después veo, ¡oh! No se No grabó. grabo nada. No tenía, es que no es como antes, que no hace falta que antes por ahí en una cámara no pusiste el SD card o el rollo. Right. Ujú. Acá puede ser, no sé, se quedó sin batería o algo así. Sí, that's right. Bueno, genial, tocamos un montón de temas. Hay uno que venía en mi cabeza dando vueltas hace rato, antes de preguntarte el que te había preguntado antes, que era el tema de la hipnosis. No sé si trabajas con hipnosis o qué opinión tienes de la hipnosis, porque sé que he tenido algunos clientes que vinieron a entrenar apnea o vinieron a hacer surf y me contaron que lograron superar miedos con X o Z entrenador de hipnosis, a quienes conocí hoy en día conocí mucha gente por Instagram y charlé muy poquito y me dio curiosidad, no conozco nada. Les quiero preguntar también, pero quería preguntarte a vos, porque trabajo obviamente en la parte Sí. mental, pero ¿qué opinión tenés sobre eso y cómo puede o no ayudar? No. Yo no tengo una opinión muy fuerte porque no sé mucho sobre hipnosis. Le voy a decir lo que me parece. Yo pienso que ciertamente tendrá sus beneficios, ¿ok? Ciertamente tendrá sus beneficios. Más una vez, hecho solo es cuando porque siempre me parece que la hipnosis te va a dar un estado alterado de conciencia. Tienes muchas más dimensiones humanas que están contribuyendo para tu comportamiento. No es solo el estado alterado de conciencia. Mira, I can snap, estoy fuera. Tiene otras cosas que van probablemente o no dificultar la situación o las resolver. En unos casos puede resolver, nosotros yo no sé. Entonces, hablo de alguien que nunca la ha hecho. Ah, no, ok, eso. No, nunca la ha yo hecho. tampoco, nunca hice hipnosis. Pero Me da curiosidad. creo que es una técnica muy interesante que ciertamente tiene su potencial, pero me parece muy isolada, hecho sola. Eso es lo que se dice. Yo pienso que tiene muy valor. Me supongo y me imagino que por ahí opinas similar de esto, pero igual te voy a preguntar, que es sobre también que hay otras terapias alternativas para superar miedos o traumas que a veces van de la mano de diferentes drogas, alucinógenos, que está un poco de moda hoy en día, de personas ir a un retiro de tomar ayahuasca una semana, y también nunca lo hice, pero me da la sensación y la idea a mí, yo Federico pensando así, que creo que es algo superficial y para mí es como una bandita por ahí en una herida gigante, pero no lo sé porque nunca lo vi la experiencia. Yo creo que los cambios son más profundos y largos y necesitan una base de trabajo Yeah. más grande, pero Sí, el problema es lo quick fix. Exactamente. Para mí, sí, yo lo he hecho ayahuasca varias veces. Es muy poderosa. Es muy poderosa. Traes una sabiduría increíble, ¿sí? Increíble. Pero hecho solo no es tan... Tiene mucha gente yo conozco que ha hecho ayahuasca que no está muy bien en el mundo, que tiene mucho sufrimiento, continúa, o muy arrogante, muy conflictuoso, mismo que ha entendido lo que ha pasado en su infancia. Lo entendimiento cognitivo de algo no es suficientemente necesario para transformar un comportamiento para mejor que el comportamiento se quede sustentable. So an insight is not enough for change. entendí, En inglés, sería así, como que ¿cómo lo podría traducir? Yo entiendo, pero cuando... Sí, momento eureka le podemos decir, ¿sí? ¿Eh? Un momento, bueno, estoy tirando, pero momento eureka, ¿viste? Cuando eureka. Sí, Por ahí es muy eureka, argentino sí. eso, ahí está. An insight, ok. Yo entiendo que cuando hago eso no es bueno para mí, pero cuando estoy en la boca del lobo, siempre lo hago. Eso porque necesita de las capacidades, los músculos internos.
Porque la conciencialización de algo no es suficiente para cambiarlo completamente. Y bueno, ya que hablamos de drogas, podemos tocar tema de adicciones. Pero por ahí adicciones al deporte, que sé que también hay adicción a la Sí. competencia, al deporte, al surf. Hay mucha gente que yo no me considero un adicto intenso al surf, pero me considero, estoy dentro de eso porque lo necesito para vivir. Creo que, no sé cuál es la definición exacta de adicción, pero estoy seguro que si la leo, aplica a mi relación con el surf. Desde un lugar querría creer que positivo, aunque entiendo que ninguna adicción es buena. Me han enseñado de chico por lo menos. Pero qué sucede en ese campo cuando está relacionado a algo negativo, obviamente, al alcohol, al cigarrillo, a drogas, Sí. obviamente va a tener una caída. Pero qué tal cuando es al deporte, a algo sano. Hay gente que se adicta a correr, por ejemplo, y no deja de ser una adicción, que lo hacen por ahí para escapar de temas. ¿Lo ves como algo positivo entre lo negativo? ¿Termina siendo igual algo negativo? ¿Cómo? Sí, a mí me parece que es, bueno, una adicción es alguna cosa que tú haces repetidamente para que altere cómo te estás sintiendo y que eso no resulta, porque siempre tienes que volver a lo hacer. Ujú. Cuando haces algo repetidamente que no está resultando, eso es una adicción, la definición. ¿Ok? Ent- con todo, eh, una adicción a correr es mucho mejor, parece, que una adicción a cocaína o heroína. Me imagino O que sí. fumar, o beber, o... Esa es mi defensa con el surf. Sí, Adicto a lo algo de sano. Puerto es casi como una buena adicción. Diciendo eso no quiere decir que no hay problemas. Claro. Porque si alguien tiene adicción de correr, que mucha gente ahora hoy lo sigue eso, es que es muy bueno que corre maratones y todo más, y todos los días va a correr y se siente muy... Pero si llegas a casa, no consigues tener una conexión con tu mujer o con tus hijos, llegas a casa y comes y vas a trabajar, entonces tu adicción a la corrida no te está sirviendo mucho en otras áreas. Sirve en el momento para ti, pero no está haciendo nada por los otros. Es Entendí. tu relación con los otros. Entendí. Y ahora sí, me volvió el tema, me voy de vuelta un poco para atrás, pero te había preguntado que me da curiosidad saber cómo es tu relación con el miedo en el mar, si no lo tenés, si lo tenés trabajado, si lo enfrentás, si lo Yo trabajás. personalmente, sí. Sí, 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 me da Sí. curiosidad porque... Am, yo, sí, bueno, yo me he desafiado a surfear máximo 2,5 metros. Para mí eso es lo límite. Pero yo nunca me forcé a hacer más do que eso. Nunca me sentí atraído. De ver, sí, pero hacer, no. A mí me gusta mucho surfear. 2,5 metros igual son suficientes para poder darte un Poder, susto y sí, a veces 1,5 metros de una ola muy más acá fuerte, en Portugal, sí. sí. Eh, entonces, mi manera de... ¿sabes? Ha sido pocas veces, pero yo que me recuerda que porque en los últimos años no estoy surfeando mucho eh, y ahora no surfo mar grande de 2 metros porque no estoy con continuidad, pero cuando estaba esencialmente yo reconocía el miedo y la preocupación de que no me voy a ahogar, me voy a quedar bien, no me voy a lesionar. Am, solamente reconocer esa emoción, lo que está, qué mensaje me está trayendo, y me enfocar en poco a poco me desafiar. Entre un poquito una ola más grande. am, am, pero ha sido así. En el surf, pienso que no tengo mucho experiencia para hablar de... No, pero también hiciste el camino correcto que es, como dijiste recién, poco a poco desafiarte. Sí, No pasar de un escaloncito a un escalón gigante. Es exactamente. un paso a la Progressive. vez. Ya, Esa es la mejor forma para la mí. mejor. Porque una vez que conquistaste tu nivel, un medio nivel más arriba. Sí, Conquistar ese ahí te da nivel, la confianza medio para nivel más. más, y hasta tantas
cuando miras atrás, ahora me siento confortable. Ujú. Siempre lo principio es eso, que me voy quedando confortable debajo del desconforto. Ujú. Eso es un principio muy importante. Ujú. A ver, más temas machete que tengo por acá. Bueno, yo te había dicho antes cuando llegaste que se me ocurría. Terminé ya dentro de la charla contándote cosas mías personales propias, pero me pareció que podía servir por ahí para quien esté escuchando de tomar como referencia o como en algún lugar de decir, ah, me identifico con eso, con aquello y me sirve también. Y me propuse de exponerme y contar cosas por Ah, sí. ahí personales y que me aconseje desde mi lugar. Voy a aprovechar el momento y ya que ya hablé de un poco de miedos y de qué hice quizá para superarlos o de cómo los usé a mi favor, voy a tocar tema objetivos. De objetivos que tengo como yo me considero un atleta mediocre, ¿sí? De nivel medio, ni alto ni bajo, pero con el plus de que puedo enfrentar olas de repente de 5, 6, 7 metros, hasta 8 quizá, o aunque sea estar ahí en esos mares grandes, dentro de un lugar como Nazaré, que es una marca en sí. Nazaré Sí, es un lugar que ya tiene se ha tornado una marca, ¿no? una identidad que ayuda a la exposición. Y bueno, volviendo al objetivo mío, mi objetivo es, por un lado, personal, como te decía antes, de que quiero poder hacer eso, por una satisfacción personal de que amo estar en ese mar y de ver esas olas y de poder bajarlo, simplemente estar ahí ya me hace feliz. Y ya te diría que ya lo cumplí, porque era hacer una vez en la vida como quien quiere saltar de paracaídas, Sí, cumplido, misión cumplida. Pero tengo como objetivo transformarlo en algo más, transformarlo en mi trabajo, en mi profesión. Y es un desafío porque no soy competidor, no compito, no tengo nivel ni siquiera para competir. Creería que de Towin me podría defender gracias ujú, al kitesurf que tengo, que estoy adaptado a la velocidad de los straps, a hacer saltos y giros. Pero bueno, no es el camino que estoy caminando. Uso un poco las redes sociales que hoy en día ayudan quizá a buscar patrocinios y a también tener esa exposición en ese lugar, pero siento que todavía es algo extremadamente lejano y necesito entender yo si debería seguir persiguiendo esa zanahoria de querer lograr que quizá una marca me diga, Federico, te voy a pagar para que surfes Nazaré estos 5 meses y crees contenido y nos mandes imágenes de Nazaré, porque a mi marca le sirve para mostrar que nuestra marca está representada en Nazaré. De si quizá debería seguir buscando, eso es un debate interno. O no, es algo muy lejano, dejarlo para los más jóvenes, los que tienen mejor nivel, y enfocarme en otras cosas, porque cuando uno le pone foco a algo, deja de poner foco en otras cosas. Y estoy en ese debate interno, ujú. donde quizá quería pedirte por ahí tu ayuda, opinión de qué debería trabajar para o resolver eso, o conquistarlo, o dejarlo. Bueno, como ves me estoy así como medio divagando perdido y ahí es donde la ayuda siempre es muy bienvenida. Mm. Cuando tú estás en ese conflicto interno, ¿dónde estás normalmente? ¿Dónde acontece eso? Cuando estoy sentado detrás de la computadora trabajando y reparto el tiempo entre trabajar en crecer mi proyecto de entrenar gente con la apnea, que me trae un ingreso, crecer la escuela de kitesurf que estoy administrando y me trae un ingreso, crecer un proyecto que hago con mi madre que también ayuda a las personas a tener salud física, no tiene ingreso todavía, pero está comenzando y tiene un Sí. potencial. Y estoy por ahí, o le dedico tiempo a una cosa, a la otra o a la otra, o a trabajar mi imagen personal como atleta, trabajar mi imagen como comunicador, del cual ahora estamos haciendo parte de eso, mandar mails a sponsors, potenciales sponsors que puedan apoyar, que cada tiempo que le dedico a eso no le dedico tiempo a otras cosas. Sí, Y la parte financiera es importante porque necesito poder pagar un alquiler, un día comprar una casa, claro. alimentar dentro de poco a mi hija, hacer un equipo con mi pareja, cumplir más sueños también, otras cosas. Ah, y un otro proyecto que estoy ahora armando, viajes, o sea, todas esas cosas ocupan tiempo. Y un poco es en ese momento, en ese lugar donde digo, le dedico tiempo a esto, o lo dejo y voy a surfar y disfruto y soy feliz surfando y ni busco tiempo en esto y me dedico a estas otras cosas que por ahí no son lo que más quisiera, porque lo que más quisiera es eso. ¿Quién no quiere? Ah, no sé, yo por unos que me digan, ok, surfea 5 meses, toma El este otro- dinero y que un fotógrafo te haga las imágenes y dedícate a surfear. Y nada más que a surfear. Y a exponer Eso como acá. sería Es en el ese ideal, lugar. el ideal. Wow, me encantaría, me Me encantaría. encantaría. Poder decir de noviembre a marzo, solamente tengo que ir y surfear olas grandes y poder dedicarme a entrenar más para eso todavía mi cuerpo, mi mente
y trabajar de ello, que me Sí. encanta, me encantaría. Sí, pero lo que estoy escuchando es que tienes muchas cosas, ¿no? Muchas. ¿Y eso es normal para ti? ¿Tener muchas cosas siempre? No, eso es desde, te diría, desde el año pasado, desde que con Yami decidimos formar una familia. Ajá. Antes, mi vida un poco pasado, yo elegí en mi vida poder, entre paréntesis, vivir abajo de una palmera en algún lugar perdido de Brasil y vivir a lo que yo llamo economía cero. Trabajar 6 meses dando clases de kitesurf o dando clases de buceo en Y otro momento de mi disfrutar vida. después. Y después no gastar mucho, pero tampoco necesitar mucho. Y simplemente tener mi tabla de surf, mi equipo de kite quizá, Entonces mis la aletas. libertad, Libertad tener absoluta. libertad es muy Yo, importante para yo ti, ¿no? fabriqué mi vida en ese, Ajá. para ese lado y lo logré, lo Right. conquisté. El, ok, Le escapé a lo material completamente. Nunca me interesó el dinero para nada. La conquista fue por otro lado y siento que la logré. Que ok. llegué a esa vida libre y feliz que siempre quería. Pero ahora quiero otra cosa y aparte estoy más grande, supongo que también es por la edad. Sí, entonces la libertad es algo muy importante para ti. Es total, es todo la Es, hace mucha libertad. parte de... Wow, Sí, eso es la lo que estoy libertad es sintiendo. Y tú clave. nota cómo tu cuerpo se cambia ahora cuando Sí, hablas de libertad. libertad. Ya, ¿por qué es muy importante la libertad para ti? Para poder hacer lo que más amo y no tener que sacrificar tiempo en hacer cosas que quizá no Súper. querría estar haciendo. Súper. Entonces, lo que está pasando ahora, que va a ser una hija, Ujú. que me ha dicho que ha cambiado a un año atrás, ¿lo que te parece? Porque estás con varias opciones. ¿Será que eso tiene alguna relación con la necesidad de me sentir libre? Bueno, todos esos caminos, algunos más que otros, aportan. Todos tienen en común el tener más libertad. Ujú. Todos Ok, tienen en tengo común. dicen como... ujú. Algunos me dedican más tiempo que otros y claramente la libertad absoluta sería de poder estar. Yo quiero estar en. Que entre un sol de una semana y estar sentado en mi tabla y Solo enfocado en eso. simplemente concentrado en eso. Y ahora que mi día sea entrenar para eso. Ni hablar si pudiera incluso viajar a seguir persiguiéndolas en otros lugares del mundo Sí. grandes, que también eso sería un escalón más en ese sueño de viajar persiguiendo swells grandes por el mundo. Y si querés te lo llevo más lejos todavía a la utopía en un velero. En un barco. Con las planchas de Ya surf. que estamos Con para las planchas soñar, de surf, soñar sí. es libre, Sí. así que. Claro, tem todo o potencial para soñar, há sempre potencial. Sí, entonces lo que me parece es que siempre te gusta mucho la libertad, mantener la libertad es muy importante. Me- correct me if I'm wrong, lo que voy a decir. Entonces, en la tentativa de mantener mi libertad, yo estoy intentando entender cuál de las opciones tengo que dejar varias para que mi concepto, experiencia de ser libre no me doesn't run away from me. ¿Eh? ¿Tú notas que hay alguna cosita que te está, por eso que tengo esas cuatro No, opciones, estoy buscando... sí, 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 diría que el dinero. Si fuera multimillonario, haría algunas de las cosas que estoy haciendo, que todavía me gustan. Entrenar gente en la playa me gusta, armar un viaje cada tanto me encantaría. Pero no sería una necesidad ni una obligación. Sí, Sería una opción absolutamente que haría porque, mi billetera es así de porque me gorda gusta, y sí, soy millonario y puedo hacer lo que quiero con la vida en esa libertad financiera quizá. sí. Te diría que por ese lado, eso hay un común en eso. Ujú, ujú. Sí, entonces, ¿cómo es para ti ahora? Ajá, there's something in common. Tiene algo en común de esa mi necesidad de libertad y eso que estoy haciendo. Siempre tuve esa necesidad de libertad, siempre fui libre y ahora estoy esperando una hija y de repente tengo varias opciones y no sé cuál. Por ahora estoy caminando todas. Estoy caminando todas en simultáneo y claramente al estar todo el tiempo enfocado en eso. Si ahora, por ejemplo, si ahora hubiera en este exacto momento olas grandes en Azaré, o Nazaré. incluso acá también que hay olas grandes por acá, Sí. eh, no podría, tendría que negociar, tendría que, voy ahí, lo que haría normalmente es, voy a ir a surfear y cuando vuelvo voy a trabajar desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, 12 de la noche. Cuando tengo una hija no va a ser posible, estoy casi seguro que va a ser otra realidad.
y por ahí hasta te diría, hasta tengo un miedo de que llegue el invierno próximo y no poder ir a las Ajá. olas porque no, tengo una obligación que cumplir antes, que se resolvería desde este lugar de, Entonces, si los sponsors esa venga, sería una solución. se les la solución. eh, ¿Cómo uh, how would you do it? Uh, Cuando tu hija está acá, tienes que surfear. ¿Cómo después conciliabas eso? La negociación que hice con Yami es mi pareja, fue de, ok, si entro un suelo una semana, porque lo ves, que viene el sueldo una semana, y estamos cerca, estamos a 40 minutos, una gran opción sería, nos vamos a un Airbnb quizá una semana, Nos quedamos nos allá. quedamos una semana ahí para que todo pueda convivir. Funcionar. Right. Pero Nice. tiene que ser que tenga una vuelta financiera. No puede ser ir puro gasto. Tiene que ser transformarse en trabajo Claro. para que compense y si no, no todo el mundo puede tomarse una semana de vacaciones cada 3 semanas, porque si no sería Sí. una semana de vacaciones, Hay otra un semana de swell, acá de vacaciones, swell, otra sí. semana de vacaciones. Ahí Sí. está. Sí. Un poco los otros proyectos son para que también llegado ese momento pueda también jugar con mis tiempos y no estar atado a un trabajo que me obligue a estar de tiempo A a tiempo B. Yo las clases de apnea las puedo grabar acá en cualquier momento del día y puedo grabar varias juntas. El trabajo también de edición, de comunicación, de marketing, todo eso lo puedo hacer en cualquier hora de las 4 de la mañana o las 12 de la noche. No tiene que ser durante el día. Pero bueno, es un poco de incertidumbre. No sé qué va a pasar en ese momento. No sé cómo va a ser mi vida Sí. en ese próximo invierno que viene. Sí, entonces yo no te puedo decir lo que debes hacer. Eso es algo que tú puedes. Pero para mí es tal vez lo más principal con eso es entender que libertad es muy importante para ti y que de cierta manera lo que estás haciendo estás buscando formas de mantener lo que te de alguna forma, pero me parece una forma responsable. No, Es sí, decir, sí, que sí, estás sí, hablando sí. con ella, Sí. que si caso eso acontecese, irían para un Airbnb, etcétera, etcétera. Entonces, la otra pregunta sería, ¿cuánto que tú hablas con tu esposa sobre esas opciones? ¿Hablas o Sí. No, hablas sí, con sí, ella? sí, 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 es Súper. sin que sea un tema repetitivo, I will do. denso, pero es un tema, hay comunicación, se habla abiertamente. Sí. Y cada Sí, uno expresa lo que cree de verdad y de corazón absoluto. top, Sí. top. Ya, eso Guste o es no guste. esencial, sí, Sí. gusta o no gusta. Eh, Eres tú que tienes que decidir. Tú tienes que decidir. Pero es verdad, me hiciste. Al, me da curiosidad que al ver mi cara cuando dije libertad lo detectaste y me dejaste pensando en la importancia que le doy a la libertad. Que es verdad. Que es verdad Eso es algo que puedes refletir sí. cuando la libertad es muy Y me estás importante. haciendo despertar nuevas ideas. Después las tengo que explorar. Pero me estás haciendo despertar nuevas ideas que me voy a dejar hecho acá anotado. Súper. Libertad para trabajarlo más tarde. Ahí está. Se me están acabando, creo, los temas de conversación. Y me acabo de hacer una autoconsulta. Así que gracias por el rato. Tengo otras acá anotadas. Preguntarte igual a vos si hay algún tema que te gustaría compartir un poco de todos los que hablamos. Que crees que le pueda servir a quien está escuchando. Tanto en superación de miedos, en perseguir objetivos, en autodescubrimiento, en trabajo para salud mental, en trabajo con presión quizá que puedes sentir o qué otros temas me suelen consultar. Lo que a mí más me piden siempre, lo que más me preguntan es el tema miedo y trauma y por ahí no solo miedo, sino mejorar la confianza. También es un tema que me repiten Ajá. mucho de aumentar la confianza en el mar, de quiero sentir más confianza, quiero confiar en mí en esto. Sí, yo quiero sentir más confianza, el tema es miedo. Yo quiero saber cómo me voy a lidiar mejor con miedo. Es Porque otra forma de verlo. Claro. La confianza es casi que... Es un estado alterado de conciencia, pero también le tienes capacidades que puedes desarrollar dentro de ti que te van a quedar más confiante. La confianza es un estado alterado junto con capacidad, con competencias, capacidades. Y volviendo, bueno, siendo que siempre volvemos de vuelta al tema miedo porque es
como dijiste recién, la confianza es una forma también de trabajar el miedo. Y habíamos hablado antes que el miedo es en parte una forma de defenderse uno, de protegerse, pero el miedo más profundo es a qué y es a morir, básicamente. A lastimarse, a morir es como la quizá mayor miedo de los humanos, no sé si el mayor, pero me imagino grande. Yo no tengo problema en compartir, si querés hablo yo de mi tema particular, pero si quisieras compartir tu forma de lidiar con ese miedo profundo a morir, me parecería súper interesante. Es muy personal, así que si me decís, no, No, contame el tuyo, yo no tengo no drama. por ejemplo, yo trabajé con una surfista de Azores el año pasado. Ella cuando es como 6 o 7 años, tiene un grande susto cuando era pequeña en el mar, casi se ahogó, almost drowned. Después ella tenía mucho gusto por el surfing, pero siempre que el mar siempre estaba muy tensa dentro de agua, y siempre que el mar subía un poquito tenía que salir rápido, en, Casi en pánico. casi en pánico, sí. Entonces me había abordado porque quería competir. Bueno, estaba competiendo, pero nunca hay... su desenvolvimiento en el surfing ha sido siempre muy limitado por ese trauma. Eso es un trauma, ¿ok? Ahora he tenido una experiencia traumática que la ha quedado en contacto en su cerebro con su finitud humana, right? La forma de se defender cualquier trauma es de... bueno, tienes la fight, flight or freeze. Fugir, congelar o lutar. Right? Esa memoria, lo que pasa es que se queda no es necesariamente inconsciente porque ella tiene memoria del acontecimiento, pero tiene muchos aspectos de toda la experiencia que se fueron reprimidos. ¿Okay? Entonces, los traumas sirven para ella no se ahogar, básicamente. Si no entras, nunca más, yo estoy haciendo mi trabajo como debo ser. El cerebro está porque te estoy protegiendo. Pero ¿okay? quiere entrar. Pero quiere entrar, ok. Pero su parte de la pasión quiere entrar. Lo que ha hecho con ella ha sido con coaching y trabajo de trauma, porque totalmente necesitaría de... Lo que haces con trauma tienes que regresar a la memoria en el momento y trabajas con eso. Siempre trabaja mucho con el cuerpo, okay, con la energía. Entonces lo proceso así muy resumidamente es de lo acceder, lo trauma a través del cuerpo, estar preparado porque todo en el trauma, como es un momento de sobrevivencia, es un momento de ego vivencia. Tu ego quiere sobrevivir, ¿ok? Entonces, la tendencia es que lo racional no vaya a haber, es prerracional. Entonces, la otra cosa que haces es que no, lo que los atletas te dicen no tiene que seguir una línea racional, lógica. No necesariamente. Pero tiene que lo hablar. Lo tiene que hablar y con esas palabras sueltas y con la conexión del dolor, tú lo consigues integrar en tu psique de que no se mantenga, se queda íntimo con tu trauma también y después lo trascendes. Abrazar el trauma. Si está surfeando ahora, muy feliz. Que ha ultrapasado su trauma, está muy, muy contenta. ¿Y cuánto tiempo le llevó todo ese trabajo? Fue 6 meses. 6 meses, wow, es rapidísimo. Sí, muy rápido. Para semejante trauma. Sí, no eres un trauma así muy también de, vamos a decir, no es un trauma sexual o eres un trauma cuando estaba más vieja. Tengo otra capacidad de otros traumas que necesitarían de mucho, mucho más. Y yo no estoy diciendo que lo curé del trauma totalmente, porque no me creo, pero en en la forma que limitaba ese atleta, no lo limita más. Como que aprendió a manejarlo y a convivir con eso. A convivir con eso. A lo comprender. ¿Dónde veo? Estaba me protegiendo. ¿da? Eso es porque
yo no podría entrar Ujú. en el mar. Interesante. Creo que me quedé ahora sí sin temas de charla. Creo que tocamos un millón de temas, que está súper bueno. Creo que mucha gente escuchando va a rescatar muchos Espero que conceptos y sí. decir, esto me sirve, esto también, esto, aquello también. Y me Espero que suma sí. y aprendiendo, que es un poco la idea de compartir. Nuno, muchísimas gracias por acercarte hasta acá, por la charla, por compartir todo esto, por ayudarme también con cosas personales, que aproveché la situación. Gracias por Muchísimas gracias confiar. también para quien está escuchando del otro lado o viendo. Preguntarte si hay algo más que te gustaría compartir con quien esté del otro lado de cualquier tema que por ahí no te haya preguntado y digas, Sí, me me vas a parece preguntar. que solo decir mi mensaje es que el deporte de alta competición se puede tornar saludable, pero no es saludable, es muy tóxico. Eh, Hay una importancia muy grande de que los atletas hacen un trabajo interior sustentable durante su carrera. No solo una vez, pero tal como vas a gimnasio, él regresa, aquí también debe regresar. Ujú, bien, bueno, muchísimas gracias, Nuno, muchísimas